te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, en estos momentos queremos darte gracias en todo, oramos por las ofrendas, los diezmos, gracias por la provisión que tú das a tu pueblo, a nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo que nos des sabiduría para saber usar estos fondos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, esta mañana ahora te pido, Señor, que toques mis labios. Te pido que podamos entrar en tu palabra. Te pido que todos los que nos estén escuchando, Señor, yo ato todo espíritu de perturbación, de sueño, Señor, todo lo que quiera impedir, cualquier estorbo que quiera impedir que podamos escuchar la palabra, permitir que entre en nuestro corazón y que lo cambie. Señor, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias en todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Amén. Pues vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas. Y estamos en el último capítulo, me parece, o el penúltimo capítulo. Y este día he titulado este mensaje Permaneciendo firmes en la fe. Permaneciendo firmes en la fe. Y vamos a ver este día Gálatas capítulo 5, vamos a ver los primeros 15 versículos. Permaneciendo firmes en la fe. Acuérdense que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la región de las iglesias en Galacia, porque habían entrado los falsos maestros que llamamos judaizantes, que les estaban diciendo que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la Torá o la ley de Moisés para poder ser salvos. Pablo les recordó que él ya les había predicado sobre la justificación por la gracia o la salvación por la gracia y que esta falsa doctrina no era lo que él les había enseñado, les estaba recalcando. Entonces ahora vamos a mirar esto, vamos a seguir. La semana pasada hablamos de los dos pactos de Dios, ¿se acuerdan? Había un pacto de la promesa y un pacto de la ley. El pacto de Agar, que es el pacto de la ley o el pacto según la carne, representa las obras de la carne y la falta de fe en la promesa de Dios. ¿Se acuerdan que Sara y Abraham se juntaron y dijeron, vamos a ayudarle a Dios, no puedo tener hijos, toma a mi sierva Agar y ten un hijo y ese va a ser el hijo de la promesa? Eso es cuando tratamos de ayudar a Dios, tratamos de cumplir sus promesas en nuestras propias fuerzas y salimos mal, ¿verdad? Nunca debemos de tratar de ayudar a Dios. Tenemos que recibir sus promesas y a veces tenemos que esperar, ¿verdad? ¿Cuántos años esperó Sara? 90 años, ¿verdad? Para el tiempo de que Sara se embarazó de Isaac, no nomás era ya pasada de edad, sino que nunca había tenido hijos, era estéril. Entonces, las promesas de Dios, tenemos que permitir que Dios las cumpla, porque en primer lugar son imposibles para nosotros, pero en segundo lugar, no podemos fallar en nuestra fe con Dios. Entonces, el pacto de Sara representa fe en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios que era Jesús, Yeshua, que iba a venir a salvarnos. Esa es la promesa. Entonces, uno habla del yugo del legalismo, un pacto, y el otro, o salvación por las obras, que nos podemos salvar por las obras, y el otro habla de la fe en la promesa de Dios para salvación. Entonces, ahora nosotros los creyentes estamos caminando en el pacto de la promesa. Lo que Dios le prometió a Abraham hace muchos años. Dijo, en ti todas las naciones serán bendecidas, serán benditas. Es más, se fue antes de eso, se fue el tiempo de Adán, cuando Dios estaba juzgándolos, le habló a Eva y le dijo que tu simiente, la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás, iba a estar contraria a tu simiente. Hablando de la promesa, desde el principio, Dios le predicó a Jesús, que iba a mandar a Jesús para salvar a la humanidad, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, ahora nosotros, por fe en Jesús, en Yeshua, estamos caminando en esa promesa que fue dada desde el principio, y su nombre es Jesús, es Yeshua, nuestro Salvador. Ok, entonces vamos a empezar aquí en verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, el Mesías, nos hizo libres. Y no estéis otra vez
sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué eran sus papeles? Pablo urgía a los Gálatas a permanecer donde ya estaban, en la libertad del Mesías, de Cristo. Entonces, esta mañana yo quiero animarnos a todos, los que estamos aquí, los que nos están oyendo, quiero animarnos a que permanezcamos firmes en la fe. Yo creo que no, desde que nació el cristianismo hasta hoy, nunca habían habido tantas cosas que están viniendo en contra de la iglesia, tantas mentiras para tratar de movernos de nuestra fe en Jesús. Una de las cosas que estamos viendo es la apostasía. La apostasía es algo que las Escrituras nos dice en la primera carta a los tesalonicenses que iba a suceder antes de que viniera el Señor Jesús por su iglesia. Entonces, ¿qué estamos viendo en la iglesia en estos momentos? ¿Qué está pasando? Estamos viendo iglesias que están negando que Jesús es el único camino al Padre. Estamos viendo a iglesias que están negando que no existe, que están negando que existe el infierno. Estamos viendo iglesias que están negando que Jesús resucitó de los muertos. Estamos viendo que hay iglesias donde están negando que Jesús nació de una virgen. Básicamente todos los principios, los fundamentos del cristianismo o de nuestra fe están siendo negadas en estos tiempos. Están negando que lo que Dios llamó pecado es pecado. Están negando que lo que no es pecado es pecado. En otras palabras, estamos viendo tiempos donde a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Están torcidas las cosas. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que hacer una decisión de que vamos a permanecer en nuestra fe. No comprometernos con el mundo y negar a Dios, negar a Jesús, ni negar a su palabra. Tenemos que hacer una decisión desde ahorita, ¿verdad? Es más, una de las oraciones que yo estoy haciendo por mí y también por los que oro es, Señor, cuando llegue el tiempo en que seamos confrontados, que no vayamos a negar nuestra fe. Cuando llegue ese tiempo, porque va a llegar el tiempo. Ahorita pues estamos escuchando lo que está pasando, pero gracias a Dios todavía no nos llega. Pero va a llegar el día que nos va a llegar y tenemos que decidir que cuando llegue ese momento vamos a permanecer en la fe. ¿Se acuerdan Pablo cuando le escribió a Timoteo, cuando estaba a punto de ser ejecutado por su fe, le dijo a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla, dice, he guardado la fe. Y es lo que siento que el Espíritu de Dios nos está diciendo, que nos preparemos espiritual. Lo más importante que podemos hacer ahora es prepararnos espiritualmente. Acercarnos al Señor y pedirle, decirle, Señor, ayúdame para permanecer en la fe. Que cuando vengan en contra de mí, no sé qué va a pasar, que si nos llegan amenazando, que nos van a quitar esto o lo otro, nos van a hacer esto o lo otro, que digamos, no, yo voy a permanecer en la fe. Entonces Pablo les escribió a la iglesia en Galacia y les dijo, estaba alarmado y dijo, no hermanos, permanezcan en la fe, permanezcan donde ya están, en la libertad del Mesías, en la libertad de Jesús. Una de las cosas que somos libres, hermanos, en Jesús es libertad del temor, ¿verdad? Hay mucho temor estos días, temor a esto, temor al otro, temor que se va a acabar esto, que se va a acabar lo otro, que va a pasar, pero nosotros no debemos de caminar en temor, ¿verdad? Porque el temor es una de las armas que el enemigo usa para tenernos paralizados, para no hacer nada, o para hacer cosas, ayudarle a Dios, como Abraham y Sara le quisieron ayudar a Dios. A veces el temor nos hace, no, tenemos que ayudar a Dios. No, tenemos que permanecer en nuestra fe y confiar en el Señor y seguir la dirección que el Señor nos da. Entonces, la libertad que tenemos en Jesús nos ha hecho libres de la maldición de la ley y las obras de la carne. ¿Qué es la maldición de la ley? De que se tiene que guardar perfectamente, si no, estás condenado. Entonces, si nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos por cualquier acto religioso, pecamos, y ya cuando pequemos, se acabó todo. Eso es confiar en las obras de la carne. Pablo exhortaba a la iglesia de Galacia
a que no regresaran a ese yugo de la esclavitud espiritual. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo ahora a la iglesia. Nos dice, hijos, dice, caminen en la gracia que yo les he dado. Esa gracia, yo le pido, Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia para hacer lo que tengo que hacer. Ya sea espiritual, o sea en el trabajo, o sea con nuestras relaciones, lo que sea. Pero le pido, Señor, dame más de tu gracia. Necesito más y más de tu gracia. Necesitamos de la gracia de Dios. Vamos a seguir. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Tiene que guardar la ley perfectamente. Escriban sus papeles. La circuncisión física no tiene ningún provecho espiritual. Si no saben lo que es la circuncisión, búsquenlo. Busquen la definición en el diccionario. La circuncisión no nos da ni quita algún favor con Dios. O sea, ningún acto religioso nos pone en bien ni en mal con Dios. Ahora, algo muy importante de notar es que Pablo no les estaba prohibiendo la circuncisión. La circuncisión es algo que tiene sus bienes médicos. Pueden estudiar eso, tiene beneficios médicos. Pero lo que Pablo estaba diciendo es que si tú estás contando en la circuncisión para salvarte, estás equivocado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Pablo enseñó que la persona que buscaba ser salvo por guardar la Torah es la ley, caía en la maldición de la ley. Lo que ya mencioné, que si rompes cualquier aspecto de la ley, te condenas, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la letra mata, la ley mata, pero el espíritu da vida. Entonces, nosotros ya no caminamos en la letra, caminamos en el espíritu, ¿verdad? En el espíritu que da vida. Vamos a seguir. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Desligar quiere decir que están separados. Quiere decir apartarse de la persona que busca ser salvo por la ley o actos religiosos. Escoge separarse de Jesús y de su gracia. Por eso es que es tan peligroso esto, porque cuando nosotros quitamos nuestro enfoque del Señor y empezamos a poner nuestro enfoque en nuestras propias obras para salvarnos, entonces nos separamos del Señor. Dice, no, pues entonces, ¿para qué morir por ti? ¿Para qué viene a morir por ti? Ya no se vive por fe, sino por obras religiosas y también de la carne. Entonces, el apartarnos del Señor nos hace caer en un lugar muy peligroso, ¿verdad? Nosotros escogemos apartarnos del Señor. Por eso siempre les digo, les aconsejo, si cometen un error, si cometen un pecado, no huyan de Dios. Como Adán y Eva, ¿se acuerdan que llegó Dios? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? No, corran a Dios. Pídanle perdón. Reconcíliense con Dios. No huyan de Él. Fíjense lo que dice Hebreos 6, 4 al 6, dicen, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea que se apartan, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras palabras, el peligro que corremos es que si empezamos a confiar nosotros en actos religiosos o en nuestra propia carne, o si nos apartamos del Señor, el peligro que corremos es el endurecimiento del corazón. Se nos endurece el corazón, ¿verdad? Llega el momento en que la gente ya no quiere nada con Dios, y eso es lo que sucede cuando rechazamos la gracia de Dios. Rechazamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, lo que pasa es que el Espíritu Santo contiende con nosotros por un tiempo. Dice mi hijo, mija, regrésate a mí. Pero llega el momento cuando aún la paciencia de Dios se exhausta y el Espíritu se aparta de la persona. Es una situación muy triste. Es muy triste.
Y por eso es que Pablo les exhorta, hermanos Gálatas, dice, si ustedes hacen eso, se están separando de Jesús, de que si ustedes quieren vivir bajo la ley, salvarse bajo las obras de la ley, circuncidarse o en las obras de la carne, ustedes se están apartando del Señor, es lo que estaba diciendo. Entonces yo he oído, he escuchado personas que se han apartado del Señor para vivir en la ley de la Torah o la ley de la Biblia. Se han apartado de Jesús, ya no quieren nada con Jesús. Estos son las personas que fueron engañados por los judaizantes, pero no tiene que ser la Torah. Puede ser cualquier acto religioso, cualquier iglesia donde se enfocan en los actos y no se enfocan en Cristo, en la gracia de Cristo. Esa iglesia es anatema, es una iglesia que se ha apartado del Señor. Entonces, nuestro caminar con el Señor es una relación diaria, ¿verdad? Es una relación de orar al Señor, de pedir al Señor, de bendecir al Señor. Es una relación de poner nuestra confianza en Él para que nos ayude a vivir la vida que debemos de vivir. Nadie puede vivir la vida del Señor solo, hermanos. No podemos. ¿Saben lo que pasa cuando hacemos eso? Caemos exhaustos. No podemos seguir adelante, ¿verdad? Porque las fuerzas que necesitamos espirituales vienen de nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da esas fuerzas que necesitamos. Es la gracia, es la promesa. ¿Se acuerdan? Habló de la promesa y en el día del Pentecostés, el día de Shavuot, el Señor derramó su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da las fuerzas para vivir en la gracia de Dios. Pidámosle a Dios más gracia. Dile, Señor, dame más gracia. Necesito tu gracia. Necesito más de tu poder para poder caminar y hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces la salvación y todo lo de Dios se recibe por fe. Y eventualmente esperamos por fe la manifestación plena de nuestra salvación. Ahorita vamos caminando. Vamos rumbo hacia nuestro destino final. Vamos rumbo hacia la Nueva Jerusalén. En estos momentos todavía no es manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Cuando se manifieste la plenitud de lo que hemos de ser es cuando estemos en la presencia del Señor. Ya sea que seamos raptados, seamos, ¿cómo se dice? Arrebatados en el rapto de la iglesia, o sea que muramos, partamos de esta vida, pero que estemos en la presencia de Dios, ahí se va a manifestar plenamente lo que nosotros somos, ¿verdad? Y yo le voy a dar a Dios de despojarme de esta carne que se batalla tanto, pero que conforme se haciendo más grande, más cosas salen. Y va a llegar el día en que vamos a tener cuerpos perfectos, pero más importante, vamos a estar en la presencia de Dios. Pero tenemos que vivir en la gracia de Dios, día a día, caminando en una relación con Él, pidiéndole las fuerzas, haciendo lo que Él nos dice que hagamos y pidiéndole que Él nos instruya en las cosas que nosotros debemos de hacer. Es hermoso. Es muy hermoso caminar con el Señor. Y el Señor, hermanos, es fiel. El Señor no es rencoroso, que no me confiases en esta cosa, ya no te voy a hacer caso. No. Cuando venimos al Señor y decimos, Señor, perdóname, cometí un error. El Señor es gracioso, Él es misericordioso. Y dice, ok, mija, pues ahora vamos a seguir por este rumbo. Quiero que vayas por este camino. Y el Señor es misericordioso y es lleno de gracia. Bendito sea su nombre. Ok, vamos a seguir. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, esa fe, ¿verdad? Vamos al 5:6, dice, escriban sus papeles, los actos religiosos externos no tienen ningún valor en cuestión de la salvación. En otras palabras, no hay nada que puedas hacer para que seas salvo. No lo puse. Ok, third one era... Ok, y la persona que trata de salvarse a sí misma por obras religiosas rechaza la gracia de Dios. Ok, entonces los actos religiosos externos no tienen ningún valor en cuestión de la salvación. Entonces, fue el amor de Dios el cual le causó mandar a su Hijo a morir
por la humanidad. Fue por amor. Tal vez el verso más conocido de todos los tiempos, espero que todos nos lo sepamos, es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó ese mundo, amor, el amor, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el amor de Dios causó acción, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, can I go back to the verse? Por eso dice, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios, ¿verdad? Es el amor de Dios. Entonces, go back to 3:16, ¿verdad? Entonces, el amor es una palabra de acción, no es una emoción. Muchas personas piensan, no, yo amo a esta persona, yo amo esto. No, el amor es acción, ¿verdad? Porque de tal manera amó ese mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo causó que hiciera algo y lo que hizo es que mandó a Jesús. Entonces, por ese amor, por esa gracia, es que nosotros caminamos en una relación con Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros nos autoexaminemos. Es importante que nosotros prediquemos la palabra verdadera de Dios, porque esa palabra verdadera de Dios que causa que la persona nazca de nuevo. Nosotros no podemos forzar a nadie, ¿verdad? Hay religiones que dicen que han convertido a gente. Pues ¿saben qué? A lo mejor por la boca dicen que son convertidos, pero es que la conversión pasa aquí, miren, pasa en el corazón. Por eso es que es tan importante que nosotros prediquemos la verdadera palabra de Dios, porque es por medio del Espíritu Santo que una persona realmente nace de nuevo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en él o ella y pueden tener una relación con Dios, ¿verdad? Pueden entender la palabra de Dios. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede comprender la Biblia. Pero es la persona que tiene el Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo le ayuda a comprender su palabra, y entonces podemos caminar en la verdad de la palabra de Dios. Podemos caminar en una relación con Dios, no una relación religiosa, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que se presenta a la iglesia o donde vayan y hacen todo bien, hablan muy bien el idioma, el idioma cristianista, se visten como deben de vestirse, hacen los actos que deben hacer, pero nomás se termina el servicio, se van al mundo y ¿qué pasó? ¿Verdad? Viven como el mismo diablo. ¿Por qué? Porque no ha habido una regeneración en el corazón. Eso solamente viene por el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que prediquemos la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? La vida, la muerte, la resurrección de Jesús son los puntos básicos del mensaje del Evangelio. Entonces es necesario tener fe en Jesús y en la obra que Él hizo por nosotros. Es necesario. Vamos a ir. El siguiente, Romanos 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tenemos que confesarlo. Por eso nunca debemos de negar a Jesús, nunca debemos de avergonzarnos de Él. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? No nomás es aquí en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y es donde se recibe, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar a Jesús, ¿verdad? Cuando diriges a alguien a Cristo, tiene que confesarlo, pero recibirlo también en su corazón. Y eso es algo que solamente el Señor es lo que hace, ¿verdad? Solamente Dios. Pero el punto aquí es que no es por obras, como dice Efesios 2, para que ninguno se gloríe, para que nadie se dé palmaditas y diga, hey, Señor, yo llegué solo. No, para que la persona diga, Señor, gracias por haber tenido misericordia de mí, gracias por haberme sostenido, y ahora estoy aquí por tu gracia, por tu presencia. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gloria le va a Dios. Todos los llamados de mi nombre, como dicen Salmos, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Si tú estás buscando tu propia gloria, no va a salir muy bien tu relación con Dios, porque nuestras vidas debemos darle gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Ok, vamos a seguir. Dice, vosotros corríais bien. La razón que uso, yo sé que este es español ya antiguito, ¿verdad? Pero la razón que lo uso es porque muchas de las versiones nuevas le están omitiendo versículos de la Biblia, le han cambiado, y por eso
uso las versiones un poco más antiguas. Pero no es difícil de entenderlo. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la palabra, a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, escriban sus papeles. Inicialmente, los hermanos Gálatas recibieron el evangelio del Señor y lo guardaban fielmente. Pero el desvío de la justificación por la gracia de Dios a salvación por la ley no procede de Dios, sino del diablo. La religiosidad. Miren, el diablo le encanta la religión. ¿Sí saben eso? Le encanta la religión porque hace diferentes niveles de autoridad. La gente tiene que depender de los que están en la autoridad. Hacen actos religiosos para que se enfoquen en hacer sus actos religiosos y que no tengan una relación con Dios. Entonces, al diablo le encanta la religión. No crean que el diablo está en contra de la religión. Porque por medio de la religión, el diablo controla a la gente, a las masas. Los desvía de una verdadera relación con Dios. ¿Ves? Y yo imagino que ustedes se pueden imaginar cualquier religión que está muy bien organizada, ¿verdad? Que tiene a diferentes niveles de autoridad. Créanme que en muchas de esas iglesias, no estoy diciendo todas, ya no está la presencia de Dios. La gente está más preocupada por seguir las normas que se han establecido, está más preocupada si el ministro se vistió bien, si el ministro predicó como les gusta. Los ministros están más preocupados por si les van a pagar, no me van a quitar mi pago en vez de predicar la verdad. Entonces, al diablo le gusta la religión. Entonces, lo que los judaizantes estaban haciendo, de desviar a la gente de la gracia de Dios, no venía de Dios, venía del diablo. No la ley, sino la confianza en la ley, porque la ley fue dada por Dios, ¿se acuerdan? Entonces, la confianza en la ley para salvación es lo que venía del enemigo. Entonces, la levadura representa el pecado en la Biblia. Entonces, la levadura cuando tienes una, ¿cómo se llama? La harina, ¿verdad? Y le echas cuando menos poquita levadura, va a leudar toda la masa. Y así es el pecado. Lo peligroso del legalismo es de que en la superficie suele parecer muy piadoso y puro, pero por dentro, como la levadura, está llenando a la gente de inmundicia. Ahorita vamos a ver, la semana que entra vamos a ver cuáles son los resultados de eso. Si la falsa enseñanza no se confronta, comienza a esparcirse como un cáncer, causando gran daño a la iglesia de Dios. Por eso Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Si no fuera tan seria la cosa, Pablo hubiera dicho, no, pues no hay problema. No, sí hay mucho problema. ¿Por qué? Porque el trabajo del diablo es desviarnos del camino de Dios, de la gracia de Dios. Es por gracia. Porque por gracia sois salvos, por fe es la gracia de Dios, la que ha derramado su amor en nosotros y la que nos lleva a una relación de amor con Él para seguir adelante. No son las obras religiosas. Las obras religiosas son cosas que simplemente ayudan en los servicios, en las reuniones, pero no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios, nuestra relación con Dios. Por eso Pablo les decía, permanezcan, dice, quédense donde estén, están bien, permanezcan firmes. Y es lo que nos exhorto esta mañana, que permanezcamos en la gracia de Dios, ¿verdad? Yo no estoy seguro qué va a pasar, la verdad. Y obviamente yo no quiero que pase nada malo, a nadie nos gusta, pero a veces yo pienso en los hermanos, las hermanas que han sido torturados por el Señor. Y les han preguntado, estaba tratando de recordarme el nombre de este hermano en particular que le hicieron esta pregunta. Se me hace que se llamaba Richard Wurmbrand, y él era un hermano de Rumanía que fue torturado por el Señor porque él metía Biblias a los países comunistas y sufrió terrible tortura. Y alguien le preguntó, un reportero le dijo, Richard, ¿cómo le hiciste para poder ser fiel a Dios a pesar de la tortura que te hicieron? Y me acuerdo que lo que él respondió
se me hizo muy poderoso porque uno piensa, no, es que es una persona muy fuerte. Es que es una persona que tiene una capacidad mental muy fuerte, una fuerza de voluntad tremenda. Dijo Richard Warren, ¿sabes qué? Dice, el Espíritu Santo, cuando estás en esa situación, Él te da las fuerzas para pasar lo que tengas que pasar. Entonces, eso me bendijo mucho a mí y ahora en mi corazón yo he propuesto pues poner mi confianza en Dios, ¿verdad? No estar pensando si va a pasar algo malo o no va a pasar algo malo. No estar pensando si nos va a llegar o no nos va a llegar, sino pensar, Señor, pase lo que pase, yo voy a permanecer mi fe en ti. Porque si tú ayudaste a Richard Warren, si ayudaste a toda la nube de testigos que han venido antes que nosotros y te fueron fieles, tú nos vas a ayudar a nosotros. Vas a ayudar a mis hijos, vas a ayudar a mis descendientes, vas a ayudar a mi familia. Tú nos vas a ayudar. Entonces, por eso es que es tan importante que permanezcamos en la gracia de Dios. Que no desviemos nuestros ojos de Él, porque es Él solamente el que nos va a ayudar a que sigamos adelante. Y por eso Pablo confrontó, tuvo que enfrentar estas cosas, esta enseñanza que era tan, ¿se fijan cómo es el diablo? El diablo empieza a introducir cosas, empieza a sembrar duda en la palabra de Dios, empieza a causarnos que caigamos en las obras de la carne, y cuando menos pensamos, si no tenemos cuidado, nos apartamos de Dios, del Señor. Y al diablo no le importa cómo lo hace, si lo hace torturando a gente, si lo hace por pecado, si lo hace por mentiras, a él no le importa. El resultado final que él quiere que el Señor lo reprenda es que la gente perezca, que se aparte del Señor. Ese es su trabajo. Que el Señor lo reprenda. En Estados Unidos usa mucho el materialismo, usa mucho la sensualidad, las obras de la carne, y en las últimas décadas está usando las falsas enseñanzas en las iglesias, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar en 1980? ¿Quién iba a pensar que iba a llegar el día en que las iglesias iban a casar a parejas homosexuales? Nadie te hubiera creído, yo no lo hubiera creído. ¿Quién iba a pensar que íbamos a ordenar a personas transgéneros, ¿verdad? Personas, hombres que dicen que son mujeres y mujeres que dicen que son hombres? ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a ese punto? Pero es que el enemigo está trabajando constantemente. Y por eso es que nosotros debemos de orar constantemente para que no nos apartemos de la fe. Ok, vamos a seguir. Dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, ¿qué hizo Pablo aquí? Expresó pensamientos positivos de que los Gálatas iban a rechazar esa falsa doctrina, ¿verdad? Así era Pablo. Pablo era una persona muy especial, ¿verdad? Sí, reprendía fuertemente, pero también era muy positivo. Digo, hermanos, yo tengo confianza que ustedes van a seguir la verdad, no se van a apartar. Y esta mañana nos digo lo mismo a nosotros. Si ponemos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Él, vamos a seguir adelante. Vamos a perseverar en el Señor. Amén. Es esta esperanza que tenemos que el Señor es fiel a su palabra y que Él no nos va a dejar y que Él nos va a ayudar a seguir adelante, pase lo que pase. Qué hermoso eso, ¿verdad? Entonces, escriben sus papeles. Los falsos profetas y maestros que engañan y desvían al pueblo de Dios hacia la mentira, recibirán un mayor castigo. Que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que están predicando la palabra por motivos de ambición personal, por engañar a la gente deliberadamente. Que el Señor tenga misericordia, porque si no se arrepienten, van a tener un pago muy caro, van a pagar muy caro el desviar al pueblo de Dios. Estos falsos maestros, sin duda, fingían ser creyentes en Jesús, mas eran lobos disfrazados de ovejas. Estaba viendo yo una persona que sabe de cacería. Y es interesante que la Biblia compara a los falsos maestros con lobos rapaces. Se dice que los lobos, cuando menos en este caso de los, ¿cómo se llaman? Los búfalos. Dice que la manera que matan a los búfalos es que les llegan por atrás
y les empiezan a morder la parte de atrás, hasta que les debilitan las piernas para que no puedan correr. Y entonces, cuando el animal ha sido suficientemente debilitado, se cae, pero dice que lo siguen comiendo por detrás, que arrancan pedazos de carne y básicamente se comen vivo al animal, ¿verdad? Pero llegan por atrás. Entonces, el enemigo hace lo mismo. El enemigo no llega así con una gran mentira por enfrente, con cuernos y con cola. El enemigo llega por atrás y empieza a tomar mordidas, ¿verdad? Espirituales. Y empieza a debilitarnos. Si nosotros no nos vestimos de la armadura de Dios, si no estamos en el Señor, entonces de repente empezamos a debilitarnos y caemos y el enemigo a mordidas nos va matando vivos, ¿verdad? Es muy interesante que esta característica de los lobos y que la Biblia compara a los falsos maestros con los lobos. Entonces, estas personas, si no se arrepienten, les espera algo muy caro. Pero entonces nosotros tenemos que pedirle, Señor, dame discernimiento para discernir cuando alguien está enseñando algo falso, y dame la sabiduría de cómo refutarlo. ¿Verdad? A veces tenemos que enfrentar cosas, pero tenemos que pedir sabiduría, Señor, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Ok, vamos a seguir. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, en los papeles, los falsos maestros aseguraban que Pablo mismo predicaba salvación por guardar la ley. Piensa hasta dónde llegaron. Pero entonces Pablo les dijo, oye, si de veras fuera cierto eso, entonces ¿por qué me atacan y me calumnian? Si de veras estoy predicando la salvación por la circuncisión, ¿por qué me están atacando? Y la cosa con esto es que Pablo estaba tan molesto con ellos que les dijo, quisiera que no nomás se circuncidaran, sino que se castraran. Es lo que estaba diciendo Pablo. Estaba tan enojado Pablo con los judaizantes, que dice, quisiera que hicieran el trabajo completo, ¿verdad? En vez de nomás circuncisión, que hicieran el trabajo completo, es lo que decía Pablo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que una de las tácticas del enemigo, hay una expresión en la psicología que se llama, ¿cómo lo llaman? No me estoy acordando en estos momentos. Proyección. Se llama proyección psicológica, psychological projection o projecting. Y lo que es eso es que tú acusas a una persona de hacer lo que tú estás haciendo. Otras personas, a lo mejor yo estoy robando y lavando dinero, pero no quiero que nadie me descubra y le echo la culpa a Aileen. Digo, oh, mira, estás lavando dinero, eres chueco, eres esto, eres lo otro, ¿verdad? Para tratar de encubrir lo que ellos están haciendo. Entonces, una de las cosas que el enemigo usa en la iglesia son ataques. Los falsos maestros, los falsos profetas, comienzan a atacar a los hombres y las mujeres de Dios, diciéndoles que ellos están haciendo esto, están predicando falsa doctrina, están tratando de aprovecharse de la gente, están tratando de hacer cosas, mientras que ellos son los que lo están haciendo. ¿Y qué pasa? Desvían la atención de ellos hacia los hermanos inocentes. Y eso lo usan en el mundo, en la política es muy común. Los políticos empiezan a acusar a sus contrincantes de que ellos están haciendo lo que ellos están haciendo. Es una táctica muy común. Pero entonces, por eso, nosotros los creyentes tenemos que pedir al Señor discernimiento, ¿verdad? El enemigo planea emboscadas, te emboscan, ¿verdad? En la militar, una de las tácticas de guerra es emboscar. Se esconden en los lados, se hacen como que todo está normal, y pueden ir a un convoy de equipo militar, y cuando menos esperan, de los lados, eso es una emboscada. Lo hacen en secreto. Y el enemigo hace lo mismo, ¿verdad? Estás viviendo tu vida, vas muy a gusto, vas a trabajar, vas a la iglesia, a hacer lo que estás haciendo, y de repente, ¡pum!, llegan los ataques. Y dices tú, ¿de dónde salió eso? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, porque el enemigo
Dice la palabra de Dios que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero usa estrategias. Pues estamos en una batalla. El enemigo usa estrategias y por eso debemos orar, Señor, en nombre de Jesús, yo deshago toda emboscada. Sea en mi familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia, donde sea, desbando, esparzo cualquier emboscada que el enemigo esté planeando en contra mía, ¿verdad? Usamos las armas de nuestra milicia, empezamos a orar en contra del enemigo que constantemente busca desviarnos del camino de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, es desviarnos del camino de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, dice Pablo, que nosotros no ignoramos las artimañas del diablo. Tenemos que saber cómo trabaja en contra de nosotros para contrarrestarlo, para mandar ataques en contra del enemigo. Ataques preventivos. A veces oro en el nombre del Señor, yo mando un ataque preventivo en contra del enemigo, en contra de mí, en contra de mi familia, en contra de nuestro ministerio. Mando ataques preventivos. Las armas de nuestra milicia, tenemos armas que hay a nuestra disposición para luchar en contra de estas cosas, las artimañas del diablo, ¿verdad? Son tan sutiles. Los falsos maestros, los falsos pastores, predican con palabras muy, ¿cómo se dice? Como te enganchan, como que te encantan, ¿verdad? Y todo lo que están predicando parece que está muy bonito, pero si pones atención, si de verdad pones atención, te vas a dar cuenta que no están predicando la palabra de Dios. Hay supuestos filósofos cristianos, yo los llamo filósofos cristianos, que supuestamente defienden la fe. Y sí, son muy inteligentes, contestan muy bonito. Pero si le pones atención, te vas a dar cuenta que no usan la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con eso? No están dirigiendo a gente al Señor, a Cristo. Están dirigiendo a gente al intelectualismo, a las palabras bonitas, pero no están dirigiendo a la gente a Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra. Escribió Pablo, dice, porque la predica de la palabra es necedad a los que se pierden. Es foolishness to those that are being lost. Pero para los que creemos la predicación, la palabra de Dios, dice, es el poder de Dios para salvación. ¿Sí miran eso? El enemigo empieza a desviar a la gente poco a poco, ¿verdad? Oí un comentario, no sé si sea cierto, que el encuentro que tuvo Eva con la serpiente, dice que no fue un día o dos. Dice que estuvo trabajando en ella, ¿verdad? Yo tiendo a creer que eso es cierto y empezó a sembrar la duda sobre Dios en su vida. Y cuando llegó el momento, cayó. Y así como el diablo trabaja con nosotros, no llega de una, empieza a trabajar con nosotros. Mira, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? Mira, pasa tu tiempo acá, esto es más divertido. Hay más placer en esto. ¿Sabes qué? ¿Para qué gastas tu dinero en ayudar a los pobres? No, son pobres, ellos tienen la culpa, ¿verdad? Si hubieran hecho esto, los otros no estuvieran en pobreza. Entonces, el enemigo, ¿qué pasa? Te empieza a desviar poco a poco de la palabra de Dios. Por eso necesitamos discernimiento. Necesitamos que el Señor que tengamos nuestros sentidos espirituales bien despiertos. Dice la palabra de Dios, velar. Estar bien astutos en el espíritu para saber cuándo el enemigo nos quiere atacar y nos quiere desviar. Entonces los judaizantes no crean que llegaban con fuegos artificiales y haciendo gran barullo. Entran sutilmente, poco a poco. Como los lobos empiezan a morder por detrás. Y los que no tienen discernimiento espiritual, cuando menos piensas, son heridos, caen y algunos hasta mueren espiritualmente. Y eso es el peligro del legalismo, de la religiosidad. Ese es el peligro. Ok, vamos a seguir. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, están trabajando dos cosas. Están trabajando la religiosidad y la carne. La religiosidad le abre la puerta a la carne. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué son sus papeles? Una vez más, Pablo enseña que la libertad que tenemos en Dios no es licencia para el pecado. Entonces, ¿qué pasa? El legalismo realmente induce a los creyentes a cometer pecado y a pecar contra los hermanos. Cuando una persona se vuelve religiosa, cuando desvía su atención de la gracia de Dios, entonces comienza a trabajar el diablo en la carne, las obras de la carne. Empiezan a caer en pecado. Uno de los pecados que empiezan a pasar es que se empiezan a atacar los hermanos unos a los otros. Empieza a sembrar contienda, empieza a sembrar chisme, empieza a sembrar crítica, empieza a sembrar desunidad. Y cuando menos piensas, los hermanos se están tratando de cortar la cabeza los unos a los otros, ¿verdad? Como alguien dijo, sheep bites, o mordidas de becerro. Y la regrésate. Entonces dice, hermanos, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servir los unos a los otros. La palabra de Dios habla de amarnos los unos a los otros. Cuando cometemos pecado, no estamos amando a nuestros hermanos ni a Dios, sino que pecamos en contra de ellos. Los 10 mandamientos que hablan. Me parece que los primeros 5 son relacionados a amar a Dios y los últimos 5 son relacionados en amarnos los unos a los otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, no cometas adulterio. No codicies lo que tiene tu hermano. No robes. ¿Qué es todo eso? Si nosotros robamos a alguien, ¿lo estamos amando? Si nosotros nos acostamos con el cónyuge de otra persona, ¿estamos amando a esa persona? No, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la religiosidad, cuando llega el legalismo, empieza a abrir estas puertas. Dense cuenta, estudien esto si quieren. Las iglesias que se encuentran donde se encuentran ahora, son iglesias que se apartaron de la gracia de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué empezó? Empezó adulterio, empezó a haber aborto, empezó a haber pecado sexual, empezaron a haber contiendas, empezaron a haber clicas. ¿Te acuerdas que Pablo hablaba de los grupos que se formaban? Empezó a haber todo eso, al punto que ahora si tú vas a una de esas iglesias, no va a estar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque echaron fuera la gracia de Dios. Entonces la gente empieza a tener una relación no piadosa como Dios quiere, empieza a tener una relación religiosa. Vas a decir, te presentas con una sonrisa, ¿verdad? Y, que bien te ves, o que esto y que lo otro. Sales de la iglesia, no te importa lo que le pase al hermano o a la hermana. ¿Por qué? Porque dejamos la gracia de Dios. Y es lo que Pablo estaba diciendo a los hermanos, no se anden atacando los unos a los otros, no se anden mordiendo los unos a los otros, sino que ámense unos a los otros. No es una compañía, no es una corporación, ¿verdad? Es el pueblo, es el cuerpo vivo del Señor Jesús. Cuando llegue el milenio son los 1000 años donde Jesús va a reinar sobre la tierra, ahí en Apocalipsis. Va a ser totalmente diferente de lo que estamos viviendo ahora. Ahora, este sistema que estamos viviendo ahora es un sistema diabólico, satánico, diseñado para tenernos controlados, ¿verdad? Pero cuando llegue el Señor y Él establezca su reino, entonces va a ser muy diferente, ¿verdad? Va a ser un reino que va a estar diseñado para que traigamos gloria a nuestro Dios. Este sistema está diseñado para que la gente no encuentre a Dios, ¿verdad? Aún en el gobierno ya echaron fuera a Dios de todo, ¿verdad? En los tiempos pasados, cuando había oración, ustedes saben que antes en las escuelas aquí comenzaban con oración, comenzaban leyendo la Biblia. Y alguien hizo un estudio y dijo, mira, los problemas que habían en ese tiempo, los más serios, eran que los niños hablaban o mascaban chicle. Eso era lo peor. Y cuando quitaron la lectura bíblica y cuando quitaron la oración de las clases, ¿qué tenemos ahora? Homicidio, violencia, violaciones sexuales, drogas,
Los estudiantes no tienen respeto a los maestros. Hay un desorden, drogas, es terrible. Las escuelas públicas realmente no son un lugar de aprendizaje, son un lugar de guerras, ¿verdad? Hay tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la gracia de Dios. Nos apartamos de la gracia de Dios. Pero un día el Señor va a venir y va a restablecer su reino y va a ser algo muy hermoso, ¿verdad? Vamos a vivir en la gracia de Dios, vamos a vivir en como Él originalmente diseñó este mundo. Pero mientras llega ese tiempo, tenemos que permanecer fieles a Dios. Por eso titulé este mensaje, permaneciendo firmes en la fe. Pase lo que pase, tenemos que permanecer firmes en la fe. Ok, vamos a ver el verso 15. Y dice: pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es lo que estaba causando estos falsos maestros, hermanos. Estaban empezando a pelear los hermanos unos contra otros. Otra consecuencia del legalismo es la lucha entre los hermanos. El legalismo causa una frustración espiritual proveniente de nuestra incapacidad de vivir la vida que Dios quiere en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, quieres vivir la vida que Dios quiere, pero lo estás haciendo en tus fuerzas, te vas a frustrar. O te vas a apartar del Señor, o te vas a volver una persona muy dura, muy mala. Yo las he conocido, guys. Créanme. Yo he conocido gente religiosa que son de las personas más malas que hay. ¿Por qué? Porque no están caminando en la gracia. Están caminando en la ley, están caminando en los actos religiosos en vez de la gracia de Dios. Pero les digo lo opuesto. He conocido personas que toda su vida han caminado en la gracia de Dios y son de las personas más dulces, más amorosas que puedes encontrar. ¿Por qué? Porque están caminando en las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién quieres ser tú? ¿Quién quieres ser tú? ¿Quién quiero ser yo? ¿Queremos caminar conforme a las obras de la ley, de la carne y caer de la gracia de Dios? ¿O queremos caminar en la gracia de Dios y caminar según las obras del Espíritu? Yo no sé tú. Yo creo que el Señor siga obrando en mí, trabajando en mí, para que nos acerquemos más a Dios y que nuestro carácter, nuestro comportamiento sea más y más como el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude para que caminemos en esa gracia. Que no rechacemos la gracia de Dios. Porque eso es desligarnos, es apartarnos del Señor. Y no nos espera cosa buena si hacemos eso. Entonces, ¿qué son sus papeles? La fe puesta en la gracia de Dios nos da las fuerzas del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa y poder amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Los dos mandamientos más grandes: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso solamente viene por la gracia de Dios. Que Dios nos ayude. Dios nos ayuda en esos tiempos. Debemos a nuestros hijos enseñarles la palabra de Dios. Debemos nosotros permanecer en la palabra de Dios. Debemos estar en oración diaria y decirle: Señor, ayúdame. Me rehúso. Yo a veces en mi mente cuando hago cosas digo: Señor, me rehúso a caminar en temor o cobardía. Me rehúso. I refuse to walk in fear or cowardice. No quiero caminar, no voy a caminar en temor ni en cobardía. Pero dame las fuerzas, Señor. Dame las fuerzas para caminar en tu poder, que dijo, nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Caminar en las fuerzas que el Espíritu Santo da, caminar en el valor, ¿verdad? Los argentinos dicen coraje, es lo mismo, coraje, valor. Caminar en el valor que el Señor nos da, el valor del Espíritu Santo, que Dios nos ayude. Y que nunca nos aburra la palabra de Dios. Que nunca nos aburra la oración. Que nunca nos aburra nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo que hace es que Él nos va renovando día a día. Pasamos tiempo en ayuno, pasamos tiempo en oración. El Espíritu Santo nos va renovando a diario
para que podamos realmente ser esas personas que quiere que seamos, que Dios nos ayude a permanecer, que Dios nos ayude a alcanzar almas, que por medio de nuestro testimonio, que las almas sean realmente convertidas a Dios, sean nacidas de nuevo, sean liberadas, sean sanadas, sean llenas del Espíritu Santo de Dios. Ok, en conclusión. Fe en la obra perfecta de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación o nuestra salvación. Estemos pues firmes en la fe que ya nos fue dada de una vez por todas. Estamos firmes. Permanezcamos. No titubeemos. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor. Te adoramos en todo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos fortalece, que nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Señor, no nos dejes de tu mano, que nunca nos volvamos al legalismo, nunca nos volvamos a la religiosidad, Señor, sino que siempre aprendamos a caminar en tu gracia y que nunca usemos esa gracia, Señor, para pecar o caminar en la carne, sino que siempre que caminemos en ti. Te amamos este día, te glorificamos, oro por cada uno de los que nos están oyendo este día. Oro, Padre Celestial, que nos afirmes, nos establezcas en ti, en tu palabra. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante, a seguir en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Entonces, vamos de pie, vamos a seguir la oración, la bendición. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y de su shalom. Dios te bendiga y tengas una semana gloriosa en el Espíritu Santo. Shabbat shalom. Shabbat shalom.